Y estamos, como veían en el video introductorio, en una serie que hemos llamado Una Fe Sencilla. Yo no sé si usted ha tenido la ocasión de escuchar una canción de Santiago Benavides que tiene justamente ese mismo nombre, pero cada vez que estoy trabajando en esta serie, leyendo la escritura y veo los elementos preparatorios, la difusión de la serie, viene a mi mente esa canción. Ya creo que me la estoy aprendiendo de memoria. Una canción muy hermosa que habla justamente de la naturaleza, el carácter de la fe que poseemos. Y parte de esa fe que poseemos comienza a ser anunciada antes del Señor Jesucristo, como lo leímos en la primera parte del culto en el Evangelio, el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, quien sería el que vendría a anunciar el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo. Entonces, quiero pedirles que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 1 al 8, donde vamos a dar un salto del anuncio del nacimiento de Juan, este profeta del Señor Jesucristo, a su propio ministerio, preparando el camino para la venida del Señor. Y que esto contribuya también no solo a preparar nuestro espíritu para el nacimiento del Señor que celebraremos en unos días más, sino también que mantenga nuestra mente y corazón preparada para la venida del Señor Jesucristo en gloria cuando venga por segunda vez. Pido entonces que nos pongamos de pie y vamos a leer la Escritura. Marcos, capítulo 1, versículos 1 al 8. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Oremos al Señor. Abrimos tu palabra, Señor, con la certeza absoluta de que es tu palabra, que es inspirada por tu Santo Espíritu, que ella es inerrante, infalible y por tanto autoridad para nosotros. Queremos por tanto también nosotros humillarnos, Señor, delante de ti y recibir esta como tu palabra. No palabra de hombres, líbrame, Señor, de todo error en la interpretación. Y si hay armonía, Señor, en lo que vamos a comentar y exponer de tu palabra con tu propósito, que ella, Señor, nos mueva, nos anime, nos fortalezca, corrija nuestros pasos, nos fortalezca también en el propósito y misión que tú dejaste a tu iglesia. Que este mensaje que fue predicado hace tantos siglos siga corriendo, Señor, hasta que el último de tus escogidos oiga el mensaje de salvación. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Cuando hablamos de una fe sencilla, estamos con la mente puesta en volver de algún modo a las raíces de nuestra fe evangélica que a lo largo de 20 siglos, desde sus comienzos hasta nuestros días, ha tenido inevitablemente una evolución. La cultura evoluciona, la sociedad cambia, nuestras formas de vestir cambian. Hoy no estoy delante de ustedes con túnica y chalas, aunque le decía a mi esposa en la mañana, porque me vio salir y me dijo: ¿vas con chalas? No, es un zapato. Pero ¿qué pasaría si voy con chalas? No estuvo muy de acuerdo.
Pero no estamos con sandalias conforme a esa costumbre, nuestra manera de vestir ha cambiado, nuestro lenguaje es otro. Por cierto, hay cambios, no penores en la forma de llevar nuestras cosas desde las más cotidianas a las más complejas. Pero, ¿en qué momento de la historia? Es una pregunta que deberíamos tal vez intentar responder. Tal vez hay explicaciones detrás, los historiadores tal vez tengan respuesta respecto de eso. Pero ¿en qué momento de la historia de la Iglesia el cristianismo cambió de esas sencillas reuniones en las casas de los hermanos a la orilla de los ríos, en las catacumbas, bueno, en catacumbas cuando la Iglesia era perseguida, en las playas, en un bosque, en un bosque, en sencillas construcciones y de una manera muy, muy natural? Nadie se paraba frente a la congregación en ese tiempo y impostando la voz decía, vamos a pedir al hermano que se levante. No, era una cosa natural. No estoy haciendo escarnio de nadie. Pero un pastor decía que algo tienen los púlpitos que parece que le cambia el tono a las personas. Hablan normalmente de otra manera, pero se paran acá y hablan de otra forma. ¿Qué pasó para que esa gente que se reunía de una manera cotidiana, natural, veía hace poco una escena, y esto por favor, mis hermanos que me ven desde sus casas a través de redes sociales o verán este mensaje después, no estoy haciendo un juicio de nada, solamente que no pude dejar de observar de una manera quizás un poco excesiva, ¿no? El boato, el lujo de una escena tomada, no de la Iglesia Católica, ya hablaremos alguna vez de la Iglesia Católica, pero esto era de una iglesia anglicana en Londres. Las vestimentas de los pastores, de los obispos, de los arzobispos, unas telas riquísimas con unas estolas doradas. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió en la iglesia para que de esa sencillez original se llegara a eso? Sin hablar de los templos fastuosos, con columnas doradas, con unos vitrales que dicen los que saben de la historia de la iglesia que esos vitrales no eran solo adorno, de alguna manera en el tiempo en que gran cantidad de la población no era alfabetizada, que no tenían cómo leer la escritura sagrada, los vitrales contaban la historia de la salvación. La luz pasando a través de esos vidrios de colores mostraba las escenas del Evangelio. Entonces cualquier persona instruida podía tomar a un grupo de personas y mostrando esos vitrales, como quien lo haría con una lámina en una clase para niños, ¿no es cierto?, contar la historia. Es verdad. Pero no se puede desconocer también que es evidente el lujo, la ostentación, la riqueza. ¿Cuánto costaba construir esas catedrales? Y es una cosa que de alguna manera nos extraña, nos preocupa. Vuelvo a decir, no estoy haciendo un juicio valórico sobre eso. Pero es evidente que algo pasó, algo ocurrió entre medio. Tal vez esto tenga que ver con la unión de la fe cristiana con las autoridades de gobiernos de la época. Cuando el Imperio Romano abraza la fe cristiana con Constantino, ¿no es cierto?, y se transforma no solo en una religión tolerada por el imperio, sino que ya pasa a ser la religión oficial del imperio, y comienza entonces a construirse los templos. Es como que Constantino o las autoridades de la época hubieran dicho, pobres estos hermanos cristianos, mire, se están reuniendo en las casas. No tienen donde reunirse, no tienen templo. Acá en Roma hay templos a todas nuestras divinidades y ellos juntándose en casitas pequeñas. Hagámosles templos a nuestros hermanos. Y hay quienes piensan que ese fue el comienzo de la decadencia de la iglesia cristiana. Ese fue uno de los factores que frenó el desarrollo de la iglesia. Una iglesia que crecía plantando iglesias en hogares, reuniéndose de manera sencilla, se mete dentro de los templos, templos grandes, hermosos, que pasan a transformarse en un fin en sí mismo. Y fue uno de los factores para la detención de la obra evangelizadora de la iglesia.
Digo mal de tensión. No es que la iglesia haya dejado de predicar el Evangelio, si no, no estaríamos acá. Es evidente que la iglesia, un remanente fiel, continuó haciéndolo. Pero lo que fue el comienzo de la iglesia, si usted mira esas gráficas, esas animaciones que se han hecho, cómo fue el desarrollo de la fe cristiana en el primero o segundo siglo, que fue una verdadera explosión. Y hoy día tenemos nosotros claramente un efecto, no digo de detención, pero hay un freno, una disminución de la detención, y nosotros queremos, de alguna manera, pensando en estas cosas, revisar nuestras prácticas, pensar en nuestra estructura de trabajo, pensar en cómo estamos llevando nuestra fe, en qué cosas estamos poniendo verdaderamente atención, qué es importante, imprescindible en la iglesia, un llamado a revisar nuestra manera de vivir la fe, en busca de lo auténtico, lo cotidiano, lo familiar, aquello que sea más cercano al estilo de nuestro propio Señor Jesucristo y sus discípulos. Vuelvo a decir, no se trata de que vamos a vestirnos a la usanza de ellos. Pero había una manera sencilla de hacer las cosas, muy distinto de las complejidades que las estructuras comenzaron a tener, que de alguna manera se transforma en una estructura sofisticada, burocrática, difícil, que de alguna manera no frena, pero es un factor que tal vez está impidiendo que continuemos creciendo de la manera que creció la iglesia a comienzos de su historia. A pensar en cómo nuestros hermanos vivieron en el primer siglo, nuestro maestro caminando, quiero poner énfasis en eso, por esas polvorientas calles de Palestina, entre una aldea y otra, entre una ciudad y otra, comiendo moras silvestres, lo que encontrasen en el camino, durmiendo en el suelo, frutas silvestres, miel, como lo hacía nuestro hermano Juan. Vivir nuestra fe de un modo sencillo, pero al mismo tiempo sincero, real, lejos de los reflectores, lejos de las guirnaldas, los reconocimientos. Volver a ser, como dice el Sermón del Monte, de aquellos bienaventurados pobres en espíritu. Una vida de servicio a Cristo, representado en estos sus hermanos más pequeños, como dice el propio Señor. El Evangelio de Marcos, del que dimos lectura, es un evangelio, nuestro autor se caracteriza por ser directo. Él va al tiro al grano, de manera concisa, breve, va al punto, no adorna, no llena de información, es muy sucinto, va al grano y destaca del Señor Jesucristo, a nuestro Maestro, haciendo milagros, mostrando en hechos la verdad de su mensaje. Y elige el evangelista Marcos comenzar el Evangelio hablando acerca del último profeta del Antiguo Testamento. Cuando decimos esto, estamos citando al propio Señor Jesucristo, que dice ahí en Lucas 16:18, la ley y los profetas, 16:18, perdón, la ley y los profetas fueron hasta Juan. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Así que Juan, aunque está relatado en el Nuevo Testamento, es el último profeta del Antiguo Testamento. El último precursor y anunciador del Señor Jesucristo que vendría. El anterior a él es Malaquías, 400 años antes. Pero está unido a Malaquías en cuanto al anuncio de aquel que habría de venir. Y de hecho, el texto del Evangelio que acabamos de leer, cuando cita la profecía de Isaías, la añade a la de Malaquías. Aunque no menciona a Malaquías, y no vamos a hacer un juicio por qué, él dice que va a citar a Isaías y luego y nombra además a Malaquías. No es una omisión grave, no está, por tanto, anunciando una falla de la Escritura, porque cumple lo que él va a decir. Y cita entonces a Malaquías, que es el anterior profeta al evangelista Juan.
Sabemos que hay 4 evangelios y que cada uno de ellos de alguna forma complementa a los otros, anunciando la verdad de esta narrativa. Hay efectos o aspectos que uno nombra que el otro no, pero todos ellos contribuyen a formar en la mente del lector una idea completa de la narrativa que relata estos diferentes aspectos que tuvieron que ver con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y el inicio de este ministerio en la tierra. Se dice que muy posiblemente el evangelista Marcos sea el primero en escribir el Evangelio, que en los otros 2 sinópticos, es decir, Mateo y Lucas, usan mucho de la fuente que encontramos en Marcos para construir sus propios evangelios, y sabemos que Juan se enfoca de una manera distinta y por eso no es contado junto con los 3 anteriores. A Marcos, que no fue un testigo presencial de los hechos que relata, se le llama el intérprete de Pedro o hermeneuta de Pedro, porque habría sido su discípulo, habrían estado juntos, habría recogido directamente de un testigo presencial, que es el apóstol Pedro, aquello que fue narrado por él y que fue al mismo tiempo narrado por el Señor Jesucristo. Así que aunque no hay una autoría, usted no va a encontrar acá en el texto un autor. Más adelante por ahí se dice que él de una manera modesta no se nombra y sería ese joven que huye de la escena de la captura del Señor Jesucristo y se describe como ese joven que suelta la túnica y huye desnudo. Él dice probablemente, los comentaristas, que no se menciona a sí mismo como el joven que huyó de esa escena y que igual que los otros abandonó al Señor en ese momento crítico de su vida. La mayoría de los padres de la iglesia de la época patrística, entre otros Papías, Irineo y Clemente, señalan a Marcos como el autor de este evangelista, o Juan Marcos. Ahora, habiendo mucho que decir, porque cada texto de la Escritura tiene su propia riqueza, su propia profundidad, podríamos decir muchas cosas de estos primeros 8 versículos, pero sin pretender destacar qué es lo más importante, porque sería prácticamente imposible hacerlo. Pensando en esta serie, pensando en este concepto de una fe sencilla, yo quiero invitarles a reflexionar sobre algunos aspectos que tienen que ver justamente con un mensaje sencillo. ¿Cuál fue la naturaleza del mensaje de Juan el Bautista? Un mensaje sencillo para tomarlo también como modelo para nosotros como iglesia y como creyentes en el Señor Jesucristo, en nuestra forma de vivir y compartir el Evangelio del Señor Jesucristo con la misma simpleza, con la misma sencillez, de una manera llana y simple, como lo vemos en este texto de la Escritura. Y lo primero que quiero llamar la atención de ustedes hoy respecto de este mensaje sencillo es que este mensaje fue proclamado al mundo. ¿Dónde voy a ver esto o dónde les pido que lo veamos esto? En los versículos 4 y 5. Yo creo que no alcanzo a leer sin lente, pero la verdad es que se me pierde un poco. Versículo 4 y 5. Por favor, nuevamente abran sus Biblias y veámoslo ahí en los versículos 4 y 5. Dice la palabra: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿Dónde predicaba Juan? En el desierto. No en un templo, no en un púlpito, no en un auditorio con todas las instalaciones, equipos audiovisuales, no, en el desierto. ¿Qué representa para nosotros el desierto hoy día? Y esto, entre paréntesis, no significa que él estaba predicando solo en el desierto. Ya vamos a ver que el texto mismo dice que la gente salía a verlo y llegaban en grandes multitudes. Y vamos a ver por qué ocurría eso. Pero, ¿quién de nosotros elegiría un desierto para ir a predicar el Evangelio? ¿No sería mucho más razonable pensar en el auditorio de una universidad o pensar en una plaza pública rodeada de gente, como fue durante mucho tiempo la predicación en Europa y en Norteamérica? La gente iba a los mercados, ponía un
piso, un cajón de madera, se subía ahí sin micrófono o con un megáfono y predicaba el Evangelio. Hoy día en Europa se los están llevando presos a las personas que hacen eso. Se los llevan detenidos. Pero Juan va y predica en el desierto. Cuando consideramos el ministerio de Juan y lo asumimos para nosotros como un ejemplo, para la iglesia del presente, tenemos que observar cuál fue su público o sus oyentes. El texto dice que bautizaba en el desierto, es decir, él vivía y desarrollaba su ministerio no en un templo, no en un auditorio, no en grandes comunidades urbanas, sino al aire libre, lejos de lo que nosotros llamaríamos centros de interés urbano. Posiblemente en las zonas más áridas al sur del Jordán, pero próximos al río, porque cuando bautizaba usaba las aguas del río Jordán. ¿Cuál era la predicación de Juan? Porque dice el texto que predicaba. No era un sermón como este. Si ustedes tuviesen oportunidad de ver mis apuntes acá, verían un sermón con una estructura, introducción, contexto, tema y propósito. Puntos del sermón. Generalmente los presbiterianos usamos 3 puntos. Se dice que eso es característico de la predicación presbiteriana. Y la verdad es que me cuesta mucho salirme de ese esquema. ¿Será que soy presbiteriano? Pero él no está predicando en el sentido que nosotros entendemos esto de la predicación. Es fundamentalmente una proclama. La palabra es proclamaba. Usaba la expresión ahí en griego querigma. Querigma es la misma palabra que da origen a la expresión heraldo. ¿Qué era un heraldo en ese tiempo? El heraldo era un emisario del rey que llevaba un anuncio. Sencillo, corto, breve, pero categórico, con fuerza de ley. El heraldo, que llevaba el mensaje del rey, llegaba efectivamente a una plaza pública, a un lugar en la ciudad, buscaba un lugar en alto, abría el rollo y leía el mensaje, la proclama. Atención, pueblo, el rey manda. ¿Jugaron alguna vez a eso? Simón manda. Y enseguida de leerlo, tomaba un martillo y un clavo, lo clavaba en un lugar visible y se iba. Cumplía la función de ser el heraldo. No era un mensaje propio, era un mensaje derivado de una autoridad superior, el rey, la autoridad local, que hacía un anuncio concreto, específico a los oyentes. Eso entonces lleva a pensar que la naturaleza de este mensaje de Juan era así, simple. Arrepiéntanse y crean el Evangelio. Confiesen sus pecados y bautícense para perdón de pecados. Todo indica que el Evangelio, que la iglesia del primer siglo, siguiendo el ejemplo de Juan, siguiendo el ejemplo del propio Señor Jesucristo, tiene esa misma naturaleza. Si usted avanza un poco, no lo haga ahora, porque se va a distraer si sigue leyendo ahí, pero si usted avanza un poco, se va a dar cuenta de la naturaleza del mensaje de Cristo cuando comienza su ministerio. Dice que el Señor comenzó predicando diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Una proclama, una predicación querigmática. El mensaje de los primeros predicadores del Evangelio no era diferente. Piensen en el apóstol Pedro, su primer sermón. Cuando él hace un relato de lo que había ocurrido delante de sus ojos, ahí había un paralítico en pie que entra con ellos saltando, alabando al Señor. Y el pueblo está impactado por esto y Pedro explica lo que ahí acaba de ocurrir y cómo ellos crucificaron al único que podía darles vida, al Señor Jesucristo. Y los hombres impactados por ese mensaje le dicen a Pedro: hermanos, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Las iglesias, en su propósito de, tal vez loable, de crecer, de ser
mayores en número. Hay tantos proyectos, tantas cosas lindas. Y queremos crecer. No estoy necesariamente hablando de esta iglesia local. Se sostuvo y se desarrolló, se difundió un verdadero movimiento que se le llamó hace algunos años atrás el movimiento de Igle Crecimiento. ¿Oyó hablar usted de eso? El Igle Crecimiento, un movimiento internacional. Se hizo de todo para mejorar las instalaciones, mayores comodidades, mejores medios audiovisuales, encuestas de preferencias musicales. Es decir, tomaban un vecindario y hacían encuestas de qué tipo de música la gente oye, qué radio escucha, qué programas oye, para entonces, con base a esas encuestas, diseñar la alabanza en la iglesia para que la gente venga. Se actualizaron los estilos de adoración y hasta, hermanos, esto no es ficción, hubo iglesias en el mundo que hicieron encuestas para saber qué cosas no quería oír la gente en las predicaciones. No, ¿qué quiere oír? No, ¿qué no le gusta oír en el sermón? Para evitarlo, para que nadie se ofenda, para que la gente venga y se sienta bien. ¿Puede imaginar usted algo más contrario a lo que Juan vemos hacer? Arrepiéntanse, confiesen sus pecados, cambie su vida, busque al único que puede cambiarla. No vamos a hablar de pecado porque la gente se va a ofender. George Whitefield, un predicador inglés del siglo XVIII, predicó sin cansancio el evangelio delante de multitudes que, como en el desierto en la época de Juan, acudían por grandes cantidades a oírlo. Se dice que en una ocasión predicó delante de 80.000 personas sin micrófono. ¿Puede imaginar eso? 80.000 personas al aire libre, no había un auditorio de esas dimensiones. Y Whitefield, puesto ahí en ese lugar, cuando va a comenzar a hablar, empieza a acallarse las voces de a poco hasta producirse un silencio increíble porque nadie quería perderse detalle de lo que él predicaba. ¿Y qué predicaba Whitefield? Inclaudicablemente el evangelio. No predicaba filosofía, no predicaba autoayuda, no predicaba nada que la gente quería oír. Predicaba el evangelio. Él fue inclaudicablemente fiel a las doctrinas de la gracia, de la soberanía de Dios. Nunca endulzó el mensaje para que fuera palatable para sus oyentes, para que nadie se fuera a ofender. El mensaje no buscó nunca agradar al auditorio, sino ser fiel a la doctrina, fiel a la palabra de Dios. Se estima que Whitefield predicó tal vez hasta unos 10 millones de oyentes en su ministerio. Y la historia testifica del poder de sus sermones, un avivamiento polémico que se desató ahí en Inglaterra en sus tiempos, y muchos llorando a gritos el perdón del Señor por las predicaciones de Whitefield, un hombre lleno del poder del Espíritu, que el día antes de morir, algunos de sus asesores cercanos le dijeron: pastor, la cara que usted tiene le indica que está mejor para irse a la cama que a predicar. Y él dijo: voy a predicar otra vez. Subió al púlpito, se hizo una pausa porque no podía comenzar a causa de su debilidad, y predicó el que dicen que fue uno de sus más poderosos sermones, y entregó su vida al Señor al día siguiente. Dice la palabra que la gente iba a escuchar a Juan el Bautista. Iban por multitudes, hay una hipérbole, de todas las ciudades, de toda Jerusalén. La gente iba a oír a este hombre que les decía lo mal que estaban. Pero iban porque entendían que había un mensaje de Dios para sus vidas.
Puede haber muchas razones por las que las personas van al templo hoy, cada domingo. Yo pido a Dios que la palabra sea predicada con fidelidad, en el poder del Señor, con el único propósito de llamar al arrepentimiento y alcanzar el perdón de pecados por medio de Jesucristo. Que nunca seamos seducidos en este púlpito a dar discursos de filosofía o mensajes de autoayuda que son tan populares, infelizmente, en el mundo evangélico de hoy. Pensando especialmente en la necesidad que tienen aquellos que aún viven en el desierto de sus vidas. Y sin importar las contradicciones y hostilidades que pueda haber en el desierto. El desierto no es un lugar agradable. Hay serpientes, hay alacranes, hace frío en la noche, calor en el día. No es un lugar grato, pero el Señor nos mandó a predicar ahí. No importa las hostilidades, no importa los conflictos. No se trata de recibir aplausos, sino de mostrar a Cristo también en ese lugar. Que Dios nos ayude. Pero también la palabra dice que este mensaje sencillo es un mensaje que está revestido de humildad. Ve ahí, por favor, versículos 6 y 7, la segunda parte. Dice el texto: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. ¿Por qué Marcos deja este testimonio en el relato, en el que está hablando del lugar, del mensaje? ¿Por qué nos lleva a mirar a Juan? Cómo estaba vestido y qué comía. Él podría haber dicho simplemente vestía de manera sencilla y comía lo que podía. ¿Ah? Comida al paso por ahí, un carrito de completos. Pero da el detalle, porque notemos que no dice de esa manera, ¿no? Como simplemente vestía, sino que lo describe. Describe un vestido que probablemente era una túnica hasta media pierna, hasta la rodilla más o menos, hecho de pelo de camello. Leía por ahí investigando que el pelo de camello hasta hoy se ocupa para hacer alfombras, para hacer carpas, tela de carpa, para hacer bolsas como las nuestras. Lo más parecido que nosotros tenemos acá son los sacos de papa. ¿Conocen los sacos de papa? Ese tipo de tela hecho de cáñamo, de arpillera, tosco, grueso, áspero, era lo que Juan usaba para vestirse. No era una especie de sacrificio así de personal, ¿no? No, era porque no tenía interés en usar otra ropa. Pensemos en lo que les decía al comienzo. Estas ropas de los grandes prelados de las distintas iglesias históricas que cuestan, hermanos, miles de dólares. Telas riquísimas, finísimas, unas estolas elegantes. Juan, ropa de pelo de camello. El cinturón de cuero, que es un detalle que Marcos también da, no era un adorno. Esto es bien interesante porque el cinturón de cuero ajustaba esa ropa a la cintura, al tronco. ¿Por qué? Porque una ropa suelta que tiene la naturaleza, alguien me va a odiar, porque voy a seguir hablando de las togas. Esas togas son sueltas, amplias, no son para trabajar. Sería lo más incómodo para trabajar. Él necesitaba algo que ajustara esa ropa a su cuerpo porque él iba trabajando. Él iba a ser una persona activa, que iba a recorrer distintos lugares, subirse a una roca, bajarse y subirse a un árbol para ser oído, no lo sé. Pero muestra una persona que no está ahí para ser mirada y admirada, sino para trabajar. ¿Cuál era su comida? La suficiente para mantener su salud. Hermano, si usted leyó langostas y pensó en las langostas esas de la playa, no. Son saltamontes, son bichos, son chapulines, como les dicen en México. Yo ya comí chapulín. Y les voy a decir que era muy rico, bien agradable. Una sola vez en mi vida he probado los chapulines, un poco picante porque estaban con una receta mexicana.
Eso comía, bichos y miel. Interesante que este insecto, que es uno de los insectos que está autorizado por la Escritura a ser consumido, usted puede buscarlo después en el Antiguo Testamento, tiene un 80% de proteína. Así que una fuente proteica muy buena. Se cultiva, hay campos de cultivo de saltamontes y se cosechan, se capturan para cocinarlos con unas recetas que después les puedo compartir. Y la miel, por su parte, ¿quién no conoce la miel? Universalmente conocida, pequeñas cantidades, muy saludable. El libro de Proverbios dice que en exceso puede ser dañina. Rica en energía, minerales, vitaminas y antioxidantes. Así que él tenía una nutrición adecuada. Pero ese es el punto. Comía lo necesario, lo suficiente. No era una persona que no comiera nada más. El texto no dice que si fuese invitado a comer él no se habría servido un buen bistec. Pero era lo que nos está diciendo este texto, que lo que él comía era lo que era necesario. La comida ni el vestido no eran una preocupación en su vida. En definitiva, esto habla de austeridad, dependencia de Dios, pero sobre todo priorizar los asuntos del reino a su propio bienestar. Cuando se compara con el Señor Jesucristo, esta naturaleza de su carácter, cuando Juan se compara con Cristo, todo hace sentido. Él dice, viene tras mí uno que es más poderoso que yo. Usted tiene que pensar, hermano, en la vida de Juan en esos días, cuando comienza a aumentar su popularidad. Él está en el desierto y de todas las ciudades, dice el texto, vienen a escucharlo. ¿Puede imaginarse eso? Estar ahí en un lugar, vestido con esa ropa, pinta de profeta, porque barba larga, ¿no es cierto? Un hombre exótico, y viniendo multitudes de todos lados a escucharlo. ¿Qué probabilidad es más grande en nuestra humanidad de empezar a creer que se trata de nosotros? Pero Juan no solamente era austero en su manera de vestir y de comer, sino que dice, viene tras mí uno que es más poderoso que yo. Él no pierde de vista que no se trata de él, que se trata de Cristo. Soy yo tan indigno que ni siquiera podría encorvarme delante de él para desatar las correas de su calzado. Y cuando habla de desatar las correas de su calzado no se refiere a cordones o a hebillas elegantes. Ellos usaban unas tiras de cuero que rodeaban incluso la planta del pie. Se trataba de tocar lo más sucio por causa de los caminos polvorientos de ese tiempo. Tarea que normalmente hacía un esclavo, un siervo en la casa cuando llegaba una visita. Sacaba las sandalias, tomando de aquella suciedad con sus manos para lavar los pies del huésped y que él se sintiese cómodo. Juan dice, no soy digno ni siquiera de hacer esa tarea. Juan se reconoce indigno, inferior a Cristo, apenas un mensajero obediente, siervo de su Señor. Y su vida es llevada en consecuencia en ese carácter de siervo, en humildad, sencillez, austeridad, hasta en la forma de comer y de vestir. Qué contraste con la actitud de muchos religiosos de nuestro tiempo, en la historia de la Iglesia y también en este tiempo que nos ha tocado vivir. Con mi esposa en estos días vimos una colección de videos de un predicador que se dedicó a mostrar esta realidad de la vida que llevan algunos de los millonarios más grandes del planeta, que son predicadores. Viajan en aviones privados comprados por ellos, aviones de 20 a 30 millones de dólares, porque ellos no pueden viajar en un avión común donde hay demonios. Ellos están en un nivel superior y andan predicando a Cristo. ¿Qué se creen? ¿Qué se cree esa gente? No se trata solo entonces de la vestimenta o de la comida, es la actitud.
que busca y espera reconocimiento de superestrella. Cuando muchos de ellos no son reconocidos en la iglesia, se llenan de ira. Hubo una oportunidad en que conversaba con un pastor, colega del ministerio. Por razones de trabajo de una secretaría muy transitoria que tuve en la unidad pastoral de Peñalolén, estábamos en la misma oficina con un colega en el ministerio, revisando algunos libros de acta, porque como digo, fui muy transitoriamente secretario, y yo le hablaba de pastor allá, pastor acá, y en un momento él me detiene y me dice: pastor, por favor, yo soy obispo. Así que no lo nombré más. Después, como yo soy un poco tardo para reaccionar, después pensaba, yo podría haberle dicho: perdone, si se trata de ser obispo, yo también soy obispo. No nos llaman así en la iglesia presbiteriana, pero todos los pastores somos supervisores del rebaño. ¿Qué es lo que significa obispo? Pero a la gente le gusta los títulos, la dignidad, ser mirados para arriba, que se le hagan reverencias. Y cuando no se las hacen, se enojan. Y para que no piensen que esto le pasa solo a los pastores y predicadores, piensen en Marta y María. La reacción de Marta cuando su hermana está sentada delante del Señor y ella está haciendo todo el trabajo y va y le reprocha a Cristo: no te da, Señor, cosa que ella me deje servir sola. No soy reconocida en lo que hago. Yo estoy sirviendo y nadie me aplaude. Nadie me presta atención. Hermanos, hay muchas Martas en la iglesia. Probablemente yo he sido Marta muchas veces. Y si no lo he dicho es porque he sido cobarde. Pero he pensado más de alguna vez: ¿y por qué no me reconocen? ¿Y por qué no me saludan como corresponde? Que el Señor nos ayude a ser más como Juan, de verdad. A tener esta fe sencilla que piensa: qué privilegio hablar del Señor Jesucristo, señalarlo a Él y que solamente Él tenga toda la gloria y toda la honra. La Biblia dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, digan lo siguiente: siervo necio somos, siervo inútil soy, porque hice lo que tenía que hacer. El apóstol Pedro dice que debemos revestirnos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y a todos nosotros la palabra, que es la miel, esta miel que consumía el evangelista Juan, esta es nuestra miel. Que la palabra sea nuestro alimento diario. Nada alimenta nuestra vida como la palabra de Cristo. De tal manera que nosotros estemos, como dice Colosenses 3:15, llenos de su palabra, llenos, es decir, satisfechos, llenitos de su palabra. Finalmente, hermanos, un mensaje sencillo es un mensaje que siempre señala a Cristo. Versículo 7, la segunda parte, y versículo 8, dice: y Juan predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. El mensaje de Juan era sencillo también en contenido, no solamente en forma y sentimiento. Apuntaba a Cristo. Era la avanzada preparando el corazón de los oyentes para la llegada del Rey. Todo apuntaba al Señor. Leí hace poco una frase que ya creo que haré mía y se las recomiendo a ustedes también. Cuando escuchen un sermón, si en un sermón, preste atención a esto, si en un sermón el predicador a los 45 minutos aún no ha nombrado a Jesucristo, salga de esa iglesia. Si en un sermón, transcurridos 45 minutos de predicación, ese pastor o predicador aún no ha mencionado a Jesucristo, váyase de esa iglesia.
Juan era un personaje llamativo. La gente, por su estilo de vida y la fuerza de su mensaje, estaban empezando a preguntarse, ¿no será él el Cristo? ¿El Mesías esperado? ¿Un profeta grandioso, un mensajero de Dios? De hecho, Juan tuvo discípulos. No solo el Señor Jesucristo tuvo discípulos. Algunos de los discípulos de Juan pasaron a ser discípulos de Cristo. Con mayor razón, él se apresura a señalar explícitamente, y lo registra el evangelista Marcos, no se trata de mí. Yo soy solo un mensajero, un heraldo. El mensaje no es mío. Soy un siervo del mensaje, un ministro de la palabra. En la historia de la iglesia a lo largo de estos siglos, hemos llegado a usar la palabra ministro en la misma forma que se usa en el contexto civil. Cuando hablamos de un ministro de la República, hablamos de un gran personaje, un dignatario, ocupa un ministerio. Una persona a la que se le harán lugares especiales en las reuniones. Y entonces tendemos a pensar que ministro es un lugar de dignidad elevada, una posición alta. ¿Qué significa ministro? Siervo. Muy bien. Siervo. Ministro es el que ministra, el que sirve. No es el que tiene más autoridad, más renombre o dignidad. Pablo y Timoteo se llamaron en su iglesia, a la iglesia, escribiendo la iglesia en Filipenses, siervos de Cristo. Y el apóstol Pablo nos exhorta en Efesios 6:6 a vivir no como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo su voluntad. Este es un recuerdo también para los pastores y ministros de Cristo en general. Nuestro llamado, nuestro objetivo es llamar al arrepentimiento, pero somos portadores de este llamado externo. La palabra predicada es el medio que Dios muchas veces ocupa para llamar a las personas al arrepentimiento, al cambio de vida. Pero es solo el canal. El que llama poderosa internamente es el Espíritu Santo. Es obra de Él. Dios nos libre de pensar alguna vez que por mi poderosa predicación llegaron las personas a la iglesia. Señor, líbrame de ese pecado. Hay cosas que son duras de leer y de oír, pero Charles Spurgeon contaba en uno de sus libros que se llama Pescadores de Almas, que un día un pastor amigo, de una manera muy liviana y así coloquialmente, le dice, oye, quería contarte que prediqué en tal lugar un sermón tan poderoso, tan bueno, que la gente se acercó a darme las gracias, casi le besaban la mano. Y Spurgeon lo queda mirando y le dice, maldito tú y maldito tu sermón, porque quieres robar la gloria de Dios para ti. Eso es muy fuerte, ¿no? No quiero que me digan nada al terminar este sermón, queridos hermanos. Es un recuerdo para nosotros, ministros de la palabra. La palabra ministro del Evangelio es siervo de la palabra. Yo debo decir lo que ella dice. Debo ser esclavo de la palabra. Cada predicador debe estar sujeto a la palabra. Ella debe estar, como decía el pastor, por sobre nosotros. No soy yo el que la instrumentaliza, la expone. Ella es mi patrón. Es el Señor. Eso es un siervo de la palabra. Esta obra que tiene proyecciones eternas es del Espíritu Santo de Cristo. Es Él el que llama eficazmente. Él es el que lleva a las personas a clamar en su interior, reconociendo su miseria y buscar la conversión, pedirle al Señor misericordia para sus vidas. Y Él también, como dice Efesios 1:3, es el que nos sella con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. ¿Cómo debe llenarnos de gozo que el Señor nos tenga por dignos de ser portadores del Evangelio, ministros del Evangelio? Es algo que debe llenar nuestra vida de alegría, que personas indignas, con debilidades, con pecados, el Señor las use para llevar a una persona a Cristo. Es algo glorioso. El sábado recién pasado, y perdonen que sea autorreferente en esto,
pero fue una persona a la casa a ayudarnos con algunas tareas. Almorzamos con ella. La conversación llevó inevitablemente a los temas de la fe. Y en un momento mi almuerzo, que estaba muy rico, quedó ahí, se enfrió completamente y compartimos el Evangelio con ella, que es ahora una hermana en Cristo. Entregó su vida al Señor, rindió su vida al Señor Jesucristo como su Salvador. Y con mi esposa nos mirábamos después con los ojos llenos de lágrimas y decíamos, qué gozo más, qué lindo, qué alegría. No imaginábamos que esto iba a ocurrir en este momento. Pero es el Señor el que hace las cosas, es obra de Él. Y si lo comparto es solamente para que tengamos a lo mejor la alegría y el gozo de seguir avanzando en esa dirección, que muchos de nosotros seamos llenos de ese gozo, de esa alegría, de ver almas ganadas para Cristo, pero tengamos siempre presente que somos meramente un canal, meramente un camino, que es Dios el que usa su Santo Espíritu para alcanzar los corazones, para convertir las almas, para sellarlas para la eternidad y para la gloria de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Una fe sencilla, como dice esta canción de Benavides, así como fue el nacimiento de nuestro Salvador, así como fue en su vida y su ministerio, así como fue su amor para dar su vida en esa cruz, para darnos salvación, es lo que nosotros estamos llamados a vivir cotidianamente. Así fue el testimonio de Juan el Bautista, anunciando el inicio del Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo. De la misma manera, hoy nosotros somos llamados a ser siervos de la palabra. ¿Cómo? Proclamando este Evangelio al mundo. No es solo aquí. Aquí predicamos el Evangelio. Pero hermano, salga de este lugar pensando en el desierto, pensando en los que están ahí carentes de este bien, en aquellos que necesitan, como un día lo necesitamos nosotros también, escuchar el Evangelio. No importa la oposición, no importa el calor del día, ni el frío de la noche, ni los alacranes, ni las serpientes. Hay luchas, hay hostilidad al Evangelio. Pero hermano, habiendo aún hostilidad creciente al cristianismo hoy día, aún ahí hay almas que necesitan oír el Evangelio. Y esas almas el Señor ya las escogió desde antes del mundo. Usted lo único que tiene que hacer es la conexión, conectar los cables. Es obra de Dios. Revestidos de humildad, procuramos con la ayuda del Señor despojarnos de todo lo superficial, vivir esta fe sencilla, que es no ser apreciados según los cánones del mundo, sino ser revestidos de Cristo y llenos de su palabra. Y, sobre todo, señalando a Cristo. No a nosotros mismos, no a nuestra denominación, no a nuestro movimiento cristiano, no a un determinado énfasis doctrinal o litúrgico, a Cristo. Somos sus siervos apenas, el canal para la llegada del Evangelio a toda criatura. Y qué alegría que el Señor nos permita este privilegio. Es un gozo maravilloso, pero es el llamado a predicar su palabra para ponerla en la vida de los hombres. Que Dios nos conceda, querida iglesia, vivir esta fe sencilla cada día de nuestra vida hasta que el Señor regrese por los suyos.